Bien, en historia hemos venido nosotros revisando principalmente las ideas y perspectivas del proyecto político republicano criollo, que ya lo vimos en Ciudadanía también, la independencia, algunas de las posturas de la colonia. Hay que intentar relacionar estas perspectivas de la colonia, la revolución independentista y el proyecto criollo. Lo que vamos a ver principalmente el día de hoy es lo referente a las revoluciones liberales importantes alrededor del mundo. Estas perspectivas revolucionarias que se han dado no solo en América Latina, sino alrededor de la independencia de diferentes países y cómo han ido insertándose dentro de las perspectivas también de nuestra independencia. ¿Qué vamos a ver primero? Y hay que tomar en cuenta la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante la independencia de los Estados Unidos? Porque fue una de las primeras revoluciones liberales en la que la burguesía local tuvo un largo y sólido proceso de organización impulsada por la intención de proteger y fortificar los negocios. Entonces, ¿a qué nos referimos con revoluciones liberales? Nos referimos principalmente a aquellas revoluciones o independencias planteadas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX aproximadamente, porque también hay algunas revoluciones latinoamericanas que se han ido dando dentro de este proceso. Y tomar en cuenta entonces la revolución o la independencia de los Estados Unidos con la conformación de los Estados Unidos como tal. ¿Cuál era el problema después de la independencia de los Estados Unidos de 1776? Que el proyecto era netamente burgués y Estados Unidos estaba dividido entre norte y sur. Bueno, la revolución liberal como tal parte directamente, aun cuando la de los Estados Unidos es anterior, parte directamente desde 1789. Suceso histórico de 1789, ¿nos acordamos? ¿Alguien? Lo que se puede ver en la imagen. La Revolución Francesa. Ya, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, desde los filósofos y pensadores franceses y allegados a esta revolución, son los que marcan la libertad. No se olviden, revolución liberal, tanto las independencias de Estados Unidos, la revolución liberal en el Ecuador, las revoluciones independentistas en América Latina, tienen este carácter liberal. ¿Qué entendemos por liberal? La perspectiva de un modelo político y económico basado en la libertad. Libertad de culto, libertad de economía, libertad de procesos de carácter económico, tanto ya sea la visión del mercado, como yo les dije anteriormente, por ejemplo, viendo la revolución independentista de los Estados Unidos, la burguesía local es la que toma la posta para generar la revolución. Lo mismo en la primera revolución liberal de 1789 en Francia. Esa revolución liberal tiene un carácter independentista en el sentido también burgués. De ahí el carácter de la palabra liberal. La Revolución Francesa marca un hito desde 1789, desde su pensamiento liberal. Pero el problema principal es que en 1803 hasta 1815 comienza el periodo napoleónico. Napoleón Bonaparte, desde su perspectiva, volvía al criterio anterior de la monarquía, que es principalmente una revolución. Una revolución liberal intenta romper, como nosotros vimos en la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos, una perspectiva monárquica. ¿Alguien definición de monarquía? ¿Qué era la monarquía? ¿Qué entendemos por monarquía? Vamos, Walter, ¿qué es una monarquía? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Alguien más? ¿Monarquía? La palabra monarquía. Un reino, así digamos, el rey domina todo. Perfecto, es un reino donde existe una cabeza que es el rey. Acordémonos de ciudadanía. El momento que se acaba la colonia, el momento que se acaban las monarquías, existe la democracia.
tres poderes del Estado. El momento que existen las monarquías, el rey es el que lo gobierna todo y el que asume los poderes del Estado. ¿Por qué nombro el periodo de Napoleón? Porque después de la Revolución Francesa en 1789, no existe un Estado como se pensaba, es decir, no existe un Estado que dure mucho tiempo desde la perspectiva de la democracia, porque viene Napoleón y genera otro proceso parecido al de la monarquía. Napoleón se nombra monarca, se nombra emperador y comienza a conquistar diferentes territorios. Entonces hay que tomar un análisis, y hay que hacer, un análisis claro de que la perspectiva en Francia no solo es en 1789. Después de la época o del periodo napoleónico, en 1830 se da la Revolución Francesa como tal, ya una revolución donde se va a eliminar todo proceso que dé paso a esta perspectiva de monarquía, a esta perspectiva de que Francia pueda volver a una visión de imperio. Entonces, tomando en cuenta, Revolución Francesa 1789, toma de la Bastilla, se eliminan a los reyes, 1803, Napoleón asume el cargo de Francia, se vuelve emperador, que es lo mismo que tener un rey, y hasta 1815, en la caída de la batalla de Waterloo, Francia tiene un cambio en 1830. ¿Por qué es importante recordar este año? Porque la Revolución Francesa de 1830 es una revolución del pueblo. Fíjense la diferencia. La Revolución Francesa de 1789, en su misma visión, si ustedes se dan cuenta, son burgueses, así como la revolución en los Estados Unidos, o la independencia, lo mismo sentido tiene. La Revolución Francesa de 1830 ya le va a dar el poder al pueblo. Y es uno de los cambios muy fundamentales en esta perspectiva. Bien, antes de entrar a las independencias en América Latina, en Hispanoamérica, vamos con las consideraciones de un video que nos pueden aclarar la idea y la perspectiva principal de lo que es la revolución liberal. Revoluciones rápidas principalmente, como se puede observar en el video, hablamos de concepto de revolución al cambio profundo de forma veloz. Usualmente se habla de una doble revolución, pues las expresiones más importantes de este cambio fueron las revoluciones francesa e industrial. En el ámbito político se destaca lo ocurrido en Francia, pues es el símbolo del fin de una monarquía absoluta y la imposición de una sociedad burguesa que defiende los valores del liberalismo económico. Por su parte, la revolución industrial fomentó una nueva forma de producción en masa, naciendo una economía de tipo capitalista. Bien, tomen en cuenta esta perspectiva de la economía capitalista, la imposición de una sociedad burguesa, lo que les decía. Ahí el criterio, así como se dio después de la independencia en el Ecuador, que los burgueses, los criollos, aquellos que tienen el poderío económico, la burguesía son tanto los banqueros, los comerciantes, y en el caso de América Latina, los que tenían las haciendas. Y esa economía se va conformando de un carácter capitalista, la cual iba en conjunto a la corriente del liberalismo económico impuesta por las revoluciones liberales. Otro ejemplo de revolución liberal es el caso de Estados Unidos y su revolución de independencia, debido a que se resaltaron los principios de libertad e igualdad que inspiraron posteriormente a la Revolución Francesa. Bien, chicos, aquí hay que tomar en cuenta algo importante que se dice en el video. Los principios de la revolución liberal, esta doble revolución, la revolución francesa y la revolución industrial, se instauran directamente en el Ecuador recién en 1906, con la revolución liberal de Eloy Alfaro. Hay que tomar en cuenta esto porque aun cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos vimos que comienza en 1700 y las perspectivas de la revolución francesa en 1789, Estos ideales se plasman. Entonces, la perspectiva principal que deben tomar en cuenta es la economía capitalista, basada principalmente en el comercio y la adquisición y la perspectiva de los bancos. En la Declaración de los Derechos del Hombre.
Estos principios del liberalismo que inspiraron a la Revolución Francesa fueron luego expandidos hacia el resto del continente europeo a través de la prensa, los libros y fundamentalmente gracias a la guerra que emprendió Francia contra las naciones vecinas. Desde 1794, Francia pasó de defenderse ante una invasión de países monarquistas a atacar a países vecinos, imponiendo a través de las armas sus principios liberales. No se trataba de una guerra de expansión territorial, sino de difundir sus principios y cambiar el régimen político de los países invadidos y que estos dejaran de lado a las monarquías absolutas. Con esto hay que ser cuidadoso con esta perspectiva que se dice aquí. No era una guerra de expansión territorial. En cierto sentido, Napoleón no era aquel que guiaba la visión directamente de los principios liberales. Se podría pensar que Napoleón quería eso, pero de fondo sí había una expansión territorial. Debido a esta expansión militar, Francia luego contó con repúblicas hermanas en los Países Bajos, Suiza e Italia, los cuales fueron aumentando gracias a las invasiones napoleónicas. Una de las consecuencias de esta expansión fue la amplia difusión que tuvo el Código Civil francés, el cual establecía la igualdad ante la ley, la libertad del individuo y el derecho a la propiedad privada. Tras las invasiones napoleónicas se vio un proceso de restauración monárquica, en el cual los reyes depuestos por Napoleón en los países invadidos fueron repuestos en sus tronos. El símbolo de esta vuelta a la monarquía fue el Congreso de Viena, el cual reunió las principales potencias europeas y anuló las constituciones promulgadas por los revolucionarios, y se retornó a la idea de que las autoridades obtenían su poder gracias al derecho divino. Sin embargo, gran parte de la población no quería volver a las monarquías, por lo que entre 1820, 1830 y 1848 se dieron nuevos estallidos revolucionarios en Europa. La divulgación de los principios revolucionarios de libertad e igualdad, el fortalecimiento de los sentimientos nacionales y las fuertes desigualdades sociales producidas por el incipiente capitalismo industrial fueron el fomento para que estallaran en casi toda Europa movimientos que buscaban una mayor libertad para su población. Estas oleadas revolucionarias tuvieron un carácter popular y nacional, buscando gobiernos representativos que plasmaran los principios liberales y derechos políticos y sociales, como el sufragio universal y el derecho a huelga. Bien, entonces chicos, vamos haciendo un recuento de la perspectiva que se nombra y se plantea directamente en el video. Cuestiones importantes dentro del video, lo que dice, independencia de los Estados Unidos, planteamiento principal de la burguesía como carácter fundamental de la independencia, donde aquellos, los comerciantes principalmente, van a crear un nuevo modelo económico. Este modelo económico se llama capitalismo. El capitalismo, basado en la acumulación del capital, va a ser el eje primordial desde la independencia de los Estados Unidos. El libre comercio y las perspectivas principales de la libertad individual. La Revolución Francesa de 1789 es uno de los parámetros y uno de los hitos más importantes de las revoluciones alrededor del mundo. Y es importante tomar en cuenta 1789 como el comienzo de esta perspectiva de las revoluciones alrededor de Europa. Francia es la que comienza, Napoleón va expandiendo el criterio de la revolución, principalmente de la revolución liberal, y va tratando de cierta forma, liberar a los pueblos, pero hay, como yo les digo, que ser un poco críticos con esta perspectiva. De todos modos, Napoleón intentó liberar a los pueblos de forma violenta. Por lo tanto, el momento que cae Napoleón, ¿qué proceso sucedió entre 1814 y 1815? ¿Alguien recuerda? ¿Qué era el Congreso de Viena? ¿Qué se decía sobre el Congreso de Viena? ¿Qué quería este Congreso en Viena? Ordóñez,
¿Qué pudimos ver en el video? ¿Qué era el Congreso de Viena? La restauración monárquica. Ya, perfecto, la restauración monárquica. ¿Qué sucede? La expansión de Napoleón, el momento que intenta liberar y expandir el territorio, lo que sucede principalmente es que muchos de esos imperios que se generaron no querían la liberación de sus pueblos. Aún así, el Congreso de Viena instaura nuevamente la monarquía. Muere Napoleón y se instaura otra vez esta perspectiva monárquica. Los procesos revolucionarios en todos los países del mundo no han sido sencillos. Igual la independencia de los Estados Unidos. No se da la unificación de los Estados Unidos con la independencia. Se da un proceso largo hasta llegar al siglo XIX, donde los Estados Unidos se unifica como territorio. Lo mismo pasa desde la Revolución Francesa. Se da la Revolución Francesa, viene la expansión napoleónica y la expansión napoleónica de la libertad, desde mi punto de vista, es aceptable porque ha liberado muchos pueblos, pero muchos países de Europa fueron liberados de forma violenta, hubo una expansión de cierto criterio imperialista. Entonces, no hay esta perspectiva de la libertad que se planteó desde la visión propia de la Revolución Francesa, porque hay un criterio desde la burguesía. En el Congreso de Viena, desde 1814 y 1815, se proclama nuevamente la monarquía, otra vez los reyes. Y en 1830, los procesos desde 1830, darán la revolución ya como tal, una revolución basada en la perspectiva planteada desde la revolución de 1789, basada en la democracia, en los criterios principales de la democracia, y los países europeos se van a ir liberando de estas perspectivas. Países que todavía en Europa tienen monarquías, ¿alguien sabe? ¿Algún país que puedan nombrar que todavía tenga reyes? Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra, profe. Inglaterra, muy bien. Gran Bretaña en general, es decir, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, son una monarquía. ¿Qué les diferencia de las monarquías de la época del siglo XVIII, siglo XVII? ¿Cuál es la diferencia en Inglaterra, por ejemplo? Inglaterra tiene rey, pero ¿qué tiene además de rey? ¿No? ¿Nos acordamos? Inglaterra tiene también presidente. ¿Qué significa? Que de cierta forma la expansión de la Revolución Francesa sí llegó al Reino Unido, y además de tener una reina, tienen un presidente. Eso se llama, no se olviden, monarquía parlamentaria, donde existe un rey, pero el parlamento, la asamblea o como quieran llamarlo, tiene la potestad de tomar las decisiones. Existe la división de poderes. Bien, y finalmente vamos con las independencias en América Latina. Las independencias de América Latina comienzan con el grito de independencia en Quito. El 10 de agosto de 1809-1810 es el primer grito de independencia a lo largo de toda América Latina. Es importante tomar en cuenta el grito de independencia porque ya comienzan en los diferentes países a introducirse visiones de liberación. Como ustedes ven en el mapa, son las principales conformaciones de los gritos independentistas. El territorio que conforma nuestro país, de lo que es ahora el Ecuador, pertenecía a la independencia de 1819 en la Gran Colombia. Es importante tomar en cuenta esta perspectiva, y algo también que es importante, el Cabildo Abierto de Buenos Aires en Argentina, como ustedes pueden ver aquí, la independencia de Argentina de 1816, pero el Cabildo de 1810 nos permite tener una perspectiva principal también de los gritos independentistas. Estos cabildos del primer grito del 10 de agosto son reuniones de gente, de personas intelectuales y principalmente hablemos de burgueses, que van a ir direccionando las revoluciones.
Cabildo de 1810 de Buenos Aires, Grito de Independencia 1809 en el Ecuador, son las primeras conformaciones de lo que serán las independencias. La Gran Colombia, nuestro distrito, el Distrito del Sur de 1821, también ya conforma un territorio libre. Pero este territorio libre, ¿cuál era la diferencia, por ejemplo, que nosotros podemos notar entre las independencias latinoamericanas y, por ejemplo, las independencias europeas en cuestiones económicas? ¿Cuál sería la diferencia? De lo que ya hemos visto en la clase anterior, lo que vimos en ciudadanía. ¿Alguien hace una idea rápida? No tenemos mucho tiempo. ¿Cuál sería la diferencia económica entre Europa, Estados Unidos y los países latinoamericanos? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿No? Vamos, jóvenes, ¿alguna idea rápida? No nos queda mucho tiempo. Diferencia que puede haber entre las cuestiones económicas. La cuestión económica la vieron en el video. Se habla de un modelo económico capitalista. ¿Cuál es el criterio económico en América Latina? Lo vimos en la anterior clase. Proyecto criollo. ¿Alguna idea? ¿Cuál era la perspectiva económica de América Latina? Carlos, ya que ha llegado. ¿Alguna perspectiva económica que se tiene en la independencia latinoamericana diferente a la perspectiva europea o estadounidense? Los latifundios. Ya, una de los latifundios. Carlos, ¿qué más? Países primermundistas. ¿De nuevo? No, Porque son países primermundistas que tienen más desarrollado eso. Bueno, una de las características del desarrollo, otro, el latifundio, lo que se dijo anteriormente. América Latina sigue manteniendo el criterio económico de la época de la colonia. ¿Dónde está el fundamento? La hacienda, los latifundios, los grandes territorios. ¿Dónde está el fundamento? En Francia, en Europa y en los Estados Unidos. En el comercio, en los bancos. No se olviden eso. De ahí también la determinación que nuestros países tendrán un criterio retrasado en las cuestiones de avances tecnológicos y en los avances de las libertades. No olvidarse, Batalla de Pichincha 1822 conforma el territorio ecuatoriano. Los criollos en América Latina mantienen el modelo económico de la colonia. En Europa se cambia, en Europa y Estados Unidos se cambia el modelo de la monarquía. En América Latina el modelo se mantiene el mismo modelo basado en la hacienda. Y uno de los principales parámetros de la revolución de 5 de junio de 1895, la revolución liberal. Recién, desde la Constitución de 1906 y el grito de revolución liberal en 1895, el Ecuador tiene un avance tanto tecnológico con la inserción del ferrocarril y un avance en cambios ya profundos, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de asociación y la libertad principalmente económica. Lo que en Estados Unidos se dio en 1776, en el Ecuador recién en 1895. Tiene que pasar más de un siglo para que el Ecuador tenga un cambio profundo en criterios de libertad. Ahora, la pregunta, ¿qué fueron las revoluciones liberales y cuál fue la más significativa? La más significativa siempre, Revolución Francesa, 1789-1830. Los dos hechos de la Revolución Francesa. Esta imagen es la de la Revolución Francesa de 1830, que fue la Revolución Liberal. La Revolución Liberal se utiliza en la historia para referirse a las revoluciones políticas que se dieron a finales del siglo XVIII, hablamos 1789, 1777 en los Estados Unidos, hasta principios del siglo XX. No se olviden esto, por favor. Esas son las perspectivas y las principales revoluciones. Después de esta revolución, hablamos de la revolución liberal, en el Ecuador hay que terminar con una de las revoluciones más importantes que será el principio de las revoluciones socialistas, la Revolución Rusa de
1917. Esta revolución rusa del siglo XX da un cambio de perspectiva a las revoluciones como la revolución francesa, la revolución de los Estados Unidos, porque aquí hay un cambio de perspectiva. ¿Cuál es el cambio principal? El modelo económico no va a estar basado en el capitalismo, no va a estar basado en la burguesía, va a estar basado principalmente en el comunismo, en las perspectivas de la liberación de los pueblos. Finalizamos con la Revolución Francesa, principalmente porque es la que va a cambiar las perspectivas. Y a partir de la Revolución Rusa, hablamos de 1917. ¿Qué hecho histórico se está dando en 1917? 1914, 1917, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y estas perspectivas ya cambian la visión total y general del mundo. Nos quedamos ahí con esta perspectiva